vuelta con Cerrando la Noche para no romper la costumbre, para no romper la cultura. Vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Hace un tiempecito no venía por acá, pero siempre está presente. Y vamos a darle las buenas noches a Fernando Peña, que hoy no viene ni en condición de miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, viene en condición de Fernando Peña. De ciudadano, a opinar sobre los temas que a diario ocurren en la República Dominicana y sobre los cuales Fernando tiene posiciones muy definidas. Y usted puede compartirla o no, pero la expresa con toda la claridad y autoridad que le caracteriza. Fernando Peña. Don Fernando, bienvenido. Dime, Giovanni. Don Fernando Peña, bienvenido a Cerrando la Noche. Sí, aquí contento de repetir la ocasión de encontrarnos, ¿no? Y sobre todo para pensar estas cosas. Yo cierro mucho la noche con ustedes. Nosotros agradecemos. Y además tengo una ventaja. Cuando no la puedo cerrar, entonces casi la abro, porque eso llega, como quiera, por los medios. Como tiene que ser. Tiene una capacidad de penetración que muchos de nosotros, incluso conociéndoles, nos ha impactado. Además, una concepción para lograr la comunicación con la gente, porque si de algo se trata en este país es que hay ausencia de oportunidades para lograr la conexión con lo que pasa, con informaciones serias o bien tratadas. Entonces yo no tengo problema en colocarme como un buen soldado a su servicio. Digan por dónde arrancamos y qué hacemos. Fernando Peña, varios temas. Hay un tema inmediato. El país se aboca, como cada 4 años, a celebrar el proceso electoral. Y yo creo que sería interesante, más allá de ver la numerología de las encuestas, ver en perspectiva la coyuntura actual electoral, ver un poco la ausencia de esa iniciativa que tuviste conjuntamente con otros sectores empujando para lograr que ahora en el 24, desde el movimiento social, progresista, de izquierda, democrático, antineoliberal, pudiera haberse presentado una propuesta unificada de cara a incidir en este escenario. Eso lamentablemente no fue posible. A pesar de ello, ¿cómo vemos la situación, Fernando? Mira, creo que el país es más testigo que nosotros, que nos dedicamos a ver las cosas y a darle seguimiento de lo que efectivamente pasa. Porque si alguien sabe lo que ocurre, es su propio protagonista. Y lo que está ocurriendo, como quiera que sea, toca a la sociedad dominicana en su conjunto, el pueblo de este país. Yo soy de los que opinan, no solo desde la academia cuando me toca, sino como persona, como ciudadano, que efectivamente aquí hay una construcción en la conciencia colectiva, en la mirada, en el imaginario de la gente, impuesta desde arriba, que es el producto de un gigantesco proceso que intentó despolitizar a la sociedad dominicana para convertir a los actores ciudadanos en cada vez más autómatas, ¿no? Que hagan cosas y no lo sientan, no se den cuenta, no tengan la posibilidad de una reflexión crítica que les genere conciencia para la actuación con autonomía. Y ese proceso ha sido identificado por académicos como la expresión de un estado de anomia social que pone a la gente como una especie de letargo, de tontera, de alguna forma. Fíjense una cosa,
si medimos a esta hora de Cerrando la Noche, al día 19, a las 6 de la mañana, cuando se inicien las votaciones, y pensamos en las elecciones municipales, peor aún, si pensamos en las elecciones presidenciales últimas, y relacionamos las últimas con las anteriores, así nos vamos cada vez más atrás, nos damos cuenta que ya las elecciones no son como eran. Es decir, el entusiasmo, el ritmo, la actitud, la participación, el compromiso, el despliegue, la atención. A la gente no había que convocarla, ella se convocaba sola. Así es. Los partidos, ¿qué eran? Las organizaciones sociales, ¿cómo eran impactadas? Las iglesias, ¿cómo se comportaban? Para decirlo. Incluso el propio rol de las entidades públicas, incluso de la propia Junta Central Electoral, de los propios actores, de la Guardia y la Policía. O sea, si usted busca lo que pasaba con las elecciones antes y lo que pasa ahora, probablemente va a explicarse cuestiones que hoy quieren ser el asombro para algunas personas o para alguna gente, sobre todo los que manipulan la conciencia colectiva y los que trazan pautas y deciden o quieren decidir cómo se hacen las cosas. Yo estoy hablando, Julio, de que efectivamente las cosas no son iguales y que entonces los resultados no se pueden esperar de la misma manera. Aquí hay una serie de variables que hay que tomar en cuenta para pensar en las condiciones actuales y en las elecciones que hay dentro de 5 días. ¿Cuántas marchas se han hecho para hacer estas elecciones? ¿Cuántos grandes... Se ha hecho un solo meeting, uno, para estas elecciones presidenciales, en la tradición política dominicana que juntó entre 1961 y el 2024, lo que 24 años adicionales hizo América Latina entera y los países más de punta desde el punto de vista político en 100 años. Porque la República Dominicana empezó su actividad política continua, de calle, de masa, de gente, después de la muerte del tirano Trujillo. Porque antes fue absolutamente bajo el control, no solo ciudadano, sino institucional y político, de cada quien. Por eso la dictadura de Trujillo cogió 30 años. Y fue el periodo donde la dictadura duraba, eran dictaduras que marcaban un número a partir de décadas. 20 años, 30 años y más. Stroessner, Rojas Pinilla, Pinochet. Pinochet. ¿Cuál? Pinochet. No, Pinochet es de ahora. Sí. Estoy diciendo de los anteriores. Para atrás. O sea, estamos hablando que juntaban los Duvalier, Sí, los sí. Trujillo, Venezuela. O sea, cuando usted piensa en las dictaduras de América, se da cuenta de qué tamaño era. Perdón, a nosotros nos tocó derrocarla y salir del tirano en el 61. Y de ahí para acá la República Dominicana vivió una intensidad política entre el 1961 y el 1978, para agregarle, en nombre de la democracia, la dictadura de Balaguer de los 12 años. Y después hemos vivido en democracia, con 20 años de PLDismo, casi redondeó los 20. Hubo 18 en los hechos por el jueguito, ¿no? Pero además, cuando usted maneja lo que ha pasado en los gobiernos del PRD y del PRM ahora, usted se da cuenta de eso. Aquí llegó a dirigir a un país, un partido que no se había graduado de partido, que todo el mundo lo confundía y casi lo sigue confundiendo con el PRD. Fue 20 años exactos. 20 años exactos los del PRD. Claro. 16-2000. 16-2000. 2004-2008, 2008-2010, 2008-2012, 2012... Porque el periodo corto fue al balaguerismo de segundo Claro, rango, exacto. que se le quitaron. Fueron 20 años. Justo. Pero se parecieron tanto los tres partidos que Balaguer terminó con los tres partidos. Por eso cualquiera se confunde, incluso. Porque terminó siendo propuesto por uno y aprobado y defendido por los otros, padre de la democracia Balaguer. No nos olvidemos de eso. Eso desbarató el sistema político de este país. Balaguer se murió
desguazando el propio sistema político y convirtiendo el propio Partido Reformista en una especie de despojos en disputa. Oiga bien, el reformismo y lo que queda de ese nombre, todo el mundo lo sabe, se lo han repartido, nadie sabe cómo, los viejos remanentes del liderazgo reformista. Pero cuando usted ve lo que pasó con el PRD y piensa en Miguel Vargas Maldonado y las siglas ahí en la Churchill bajando, se da cuenta exactamente que ese partido, cuyo último despojo del periodo anterior está todavía en la Avenida Bolívar, está todavía en la Avenida Bolívar, sí, está ahí. Ahí, con el nombre del partido de Atuey. Usted se da cuenta ese es el penúltimo. El penúltimo que ha pasado con el sistema político de este país. Y ahora, recientemente, tras la incapacidad para darle continuidad a lo mismo, ¿qué pasó con el PLD? ¿Y qué está pasando con los dos PLD? Con FUPU, con la Fuerza del Pueblo y el PLD. ¿Qué está pasando eso ahora? Fíjense cómo el PLD en las congresionales despliega mucho más capacidad que el formato político de Fuerza del Pueblo. Y hoy no solo las encuestas, sino los hechos políticos dicen que el liderazgo de ese partido chiquito llamado Fuerza del Pueblo es el mismo liderazgo recompuesto, replanteado y forzado del propio PLD, Leonel Fernández. O sea, ¿qué está pasando con el sistema político? Aquí hay que analizar las cosas con mucho cuidado, Giovanni Junior, para que la gente del pueblo entienda que nosotros hemos asistido a un proceso de desguazamiento y de desmembramiento de un sistema político porque no tiene oferta, porque vienen de hecho del mismo origen último, y además se han reducido a hacer los mismos planteamientos y bajo los mismos liderazgos. Por eso hoy el PRM es un partido que, sin graduarse como partido, hace un gobierno de 4 años, reelige un presidente y lo reelige en el marco de un abigarramiento político de tales características que usted encuentra que ese partido es capaz de haber metido en el comité político formalmente a un reducto del viejo balaguerismo, incluso del peor de los balaguerismos, y una parte del balaguerismo más vinculado a la corrupción del último periodo, a pesar de ser supuestamente parte del liderazgo joven del viejo reformismo. Y lo meten en el comité político del PRM, castigando previamente a la tradición peñagomista más relevante del último periodo en el propio PRM y en el PRD, a figuras como Guido Gómez Mazara y como el ingeniero Rafael Albuquerque. Sí, tenemos un sistema de partido y un sistema político en el marco de una condición difícil cuando tenemos instituciones como las propias elecciones que son incapaces de concitar la atención, el entusiasmo, la alegría, la necesidad de la pelea política en un pueblo que usted le puede decir tiene bajos niveles de conciencia, pero tiene un altísimo nivel de politización. Y si aquí hay en América Latina entera un país altamente politizado, sigue siendo la República Dominicana, aunque algunos la califiquen Fernando, de conservadora. Fernando, no puedo pasar por alto porque acaba de hablar del PRM y que un partido que no se graduó y ya llega al poder apenas en 4 años. Y sin ser partido va a reelegir un presidente. Va a unas elecciones en el 2016 donde pierde su candidato y pierde la organización que va primera vez como debutante. En el 2020 pues gana las elecciones. Pero también hay que ver los factores, Fernando, en que el PRM y su presidente, el presidente de ese partido, el presidente de la República, el señor Luis Abinader, ¿cómo llegan? Fueron circunstancias que se crearon para que se diera todo ese escenario y hoy, pues, el presidente Luis Abinader sea presidente de la República y pues esté, si se quiere, a la puerta de un segundo mandato. Yo quiero plantear una tesis que puede ser preocupante. Yo sé que con Junior se puede, seguro que voy a discutir más el tema. El PRM, lo he dicho en estos programas y en este también, el PRM no es el presidente de la República como presidente no es el producto de unas elecciones ganadas por el PRM, sino de unas elecciones perdidas por el proyecto reeleccionista sin Danilo, que él derrotó. Y que se apoyó fundamentalmente en lo que aconteció de una lucha no de la oposición política contra el gobierno del PLD, sino de la calle contra el sistema político y contra las condiciones de vida de la gente, que fue ese poderoso y gigantesco movimiento llamado Marcha Verde.
Que lo que pasa es que aquí se cambian y se sustituyen los presidentes por la vía de un formato institucional que obliga a hacerlo a través del sistema de partido. Sistema de partido y liderazgo político que ya estaban no solo colapsados, sino reducidos. Y en medio de esa situación, el sistema político tuvo como necesidad evitar una fórmula que evitara el crack definitivo. Y esa fórmula ni podía ser PLDista y mucho menos balaguerista o de sus remanentes. Ni podía ser progresista, porque además de que no estaba planteada, tampoco se había corporizado. Entonces tuvo que ser la de una fórmula política planteada a través de un partido recién nacido, que permitió efectivamente evitar una situación institucional y política mucho más grave. Y en esto entran otros factores de carácter insular y de carácter geopolítico en una zona donde la égida y la dominación norteamericana necesitaba gobernabilidad aquí. Entonces, otro camino era la ingobernabilidad. Entonces, ahí el presidente se saca la lotería. Porque no era el líder clásico de un partido, aunque había sido candidato 2 veces antes. No lo era. No era el dirigente político curtido de la cultura política que yo describí en el primer momento de mi intervención. Entonces, por tanto, es un problema de ocasión. Eso camina durante 4 años con un partido que había hecho gobierno fracturado desde antes de las elecciones pasadas. Pues no se olviden que el factor Marcha Verde, la fractura del PLD y el empoderamiento ciudadano contra la impunidad facilitó el ascenso de una figura como la del presidente de la República, que fue un militante, no, pero sí un marchante de Marcha Verde. Lo fue. Y eso es así, como lo intentaron ser fracciones del propio PLD, como lo intentó ser todo el mundo. Sin embargo, el pueblo movilizado los mantuvo a distancia, pero eso no se convirtió en referente político y entonces el partidismo tradicional vino a llenar la imposibilidad que tenía ese movimiento de calle de hacer una propuesta política que continuara esa consigna abrazada de lucha contra la impunidad, que era una lucha contra el poder oligárquico tradicional del país. Ese fenómeno analizado así nos permite hoy llegar ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos a 14. Por tanto, estamos a 4 días y un chin del inicio de las votaciones. ¿Cuándo hemos visto en este país coyunturas y circunstancias parecidas con este nivel de entusiasmo? Si calculamos lo que fue la abstención en las elecciones anteriores municipales, si calculamos lo que fue la concurrencia política en las elecciones presidenciales pasadas, donde el presidente fue electo con un porcentaje de votos nada despreciable en función de la población que concurrió. Porque aquí la población electoral nada más se toma en cuenta antes de las elecciones, cuando estamos en el proceso, reconocimiento de los partidos, reajuste del sistema político. Cuando llega el día de las votaciones, ese número se olvida. Y entonces se toma como 100% el 60 y el 70. Y entonces a partir de ahí se establecen las mayorías. Y entonces se establecen y se terminan colocando partidos que son minoritarios como si fueran mayoría. Porque este sistema político oligopolizado por demás está coordinado, preparado y programado para ello. Entonces yo digo, ahora, si calculamos lo que pasó en las elecciones anteriores, no solo las municipales, sino las presidenciales, y calculamos lo que está pasando en la cotidianidad, aquí habrá cualquier votación que supere lo que efectivamente se expresó en las municipales, es mi criterio, digo yo, solamente lo va a hacer crecer un remanente de la cultura clásica caudillista, presidencialista de este país, como las elecciones únicas de verdad son las presidenciales, porque ese es el que manda, porque ese es el que compra, porque ese es el que vende, por ese es el jefe del país, esa vieja tradición trujillista. Se le agrega otro factor que creció ahora, que es la capacidad de movilización clientelar. Ahora lo único que hay es movilización clientelar. Y si hay movilización clientelar como recurso político fundamental, ¿de qué dependerá la participación en las elecciones? De la capacidad de movilizar gente por cuenta propia, y quien tiene más capacidad de eso, ¿quién es? El gobierno de este país. Por eso el uso de los recursos del Estado. Y por eso el empeño del presidente a querer simular que no hay uso de los recursos del Estado ahora, lo cual a mí me parece es un gigantesco engaño en un país cuya cultura política nosotros conocemos. Don Fernando. Fernando hablaba, y yo coincido plenamente, con que históricamente quienes han gobernado la República Dominicana, producto de resultados electorales,
han sido gobiernos de minoría. Eso es así, porque cuando usted suma la abstención más los votos en contra, evidentemente que no da mayoría el que ganó las elecciones, eso da minoría. Se pensó en una alternativa que lamentablemente la República Dominicana, claro, esa alternativa fue producto de una grave crisis, cuando en el 96 se modifica la Constitución y se prevé constitucionalmente el requerimiento del 50+1 de los votos para usted poder alcanzar la presidencia de la República. El 96. Sí, fue en el el 96. 96. Que fue el producto Fue en el 94 de la crisis y se aplica en el 96. Que fue de la crisis. la genialidad trampera del balaguerismo Sí. Para que aseguró evitar, según algunos, que Peña sea presidente, dicen algunos. Según la vida. Dicen algunos, pero en efecto, la utilización de el 50%+1, el balotaje, como llaman en América del Sur y en otras latitudes del continente, persigue justamente eso, tratar de que los gobiernos puedan ser resultado del mayor consenso posible de la población, alcanzando los mayores acuerdos. Claro, eso es una sociedad donde la política es política, no mercancía. Aquí, lamentablemente, lo que hemos visto son alianzas políticas o alianzas comerciales. Eso será tema de otra discusión. Pero, Fernando, ¿cómo explicar que República Dominicana, habiendo instituido la segunda vuelta electoral desde el año 2004, y justo 2004, porque en el 2000 hubo necesidad de segunda vuelta, pero las fuerzas políticas y los actores económicos decidieron que no. Al revés, los actores económicos En y las conjunto. fuerzas políticas Para mí, se pusieron en de acuerdo. conjunto, y han caminado siempre, se pusieron de acuerdo y dijeron que no. ¿Cómo explicar que en República Dominicana no hayamos podido desarrollar una cultura política tendente a lograr que nuestro gobierno puedan ser resultado de eso, de las grandes mayorías? Yo pienso que hay un problema primero de construcción de la política y de perversión de la misma. Aquí la política fue pervertida. Ese sueño de Duarte sucumbió en gran medida a fuerza de una capacidad para manejar el Estado de manera corrupta y ponerlo al servicio de los intereses de los grupos económicos que cortan el bacalao, como dice la gente, que dominan la vida de la nación. Y ahí está el punto. Mira, aquí han pasado cosas que estamos pendientes de vivirlas. Estamos pendientes de vivirlas. Discúlpame que incluso para responderte a la pregunta me dé un giro. Porque, óyeme, aquí hay grupos económicos que han decidido la vida de la República Dominicana, que tienen años construyendo sus nuevas alternativas al interior de los partidos. Y son capaces incluso de llevar de la mano a candidatos. Aquí hubo un candidato que fue llevado por un grupo económico abiertamente a la Junta Central Electoral, inscribirlo como candidato. Lo inscribieron como candidato del Partido Reformista Social Cristiano y terminó siendo una figura electa que funcionó toda la vida hasta el día de hoy como dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Eso es así. Y está ahí. Y ha jugado funciones públicas y las juega. Es más, no es candidato de nada y aparece en todas las encuestas. Para poner un ejemplo, naturalmente eso no necesariamente cuaja. Eso ha llevado a tal nivel de desinstitucionalización que la posibilidad de construir un referente político alternativo a todas esas ofertas ha resultado mucho más contracorriente. Primero, por las tradiciones que hemos acumulado mal en el campo progresista, que las cosas que separan más se ponen más de relieve que las que unen, pero la vida va imponiendo cosas como lo ha impuesto en todo el resto de países de América Latina, con menos nivel de politización e incluso que el de la República Dominicana. El hecho de que se pueda construir esa posibilidad pasa porque se terminen de desacreditar y de hacer evidente las falsedades que se le han vendido a la gente. Y cuando uno analiza lo que está pasando con las ofertas políticas de un sistema institucional que colapsó y de un sistema de políticos, de partidos que no coge más de crédito, uno se da cuenta de lo que va a pasar. Fíjense cómo los partidos divididos recientemente y las fracciones políticas salidas del PLD tienden a unificarse para participar ahora en las elecciones, aunque tengan candidatos diferentes. Si la tendencia es normal, por eso en las encuestas quien está a la cabeza es Leonel Fernández y no Abel.
Es tan sencillo como ese. Y entonces las enemistades, los problemas de fondo, las peleas por los intereses económicos en ese nuevo grupo económico limitaron esa posibilidad y lo pasaron así. En el caso del PRM es distinto, porque el PRM asiste a este nivel de descomposición sin graduarse como partido, pero con la presidencia de la República. Y al salir así, los otros ser incapaces, lo más normal es que se pospone el CRAP en el seno del PRM. El día 20, óiganlo bien, ustedes dos, el día 20, lo estoy diciendo hoy, a 4 días y algunas horas del inicio de las votaciones, el día de, the after day, ¿eh? El día después, o al revés, como se dice en inglés. ¿Cuántos candidatos a la presidencia de la República para el periodo que viene va a tener el PRM? Incluyendo el que yo referí sin mencionar su nombre. ¿Cuántos va a tener? O ¿cuántos de ellos van a ser candidatos y ya fueron castigados en el propio Van a superar de PRM? 10, van a superar de 10, Fernando. Para empezar. De 10. Sí. Pero van a, en el marco de una confrontación, ojo, que va a volver a enfrentar no solo los nuevos, sino el viejo liderazgo político, porque el viejo liderazgo político remanente del viejo PRD-PRM en su primera fase, en el seno del actual PRM y del actual gobierno, tiene su propia candidata. Entonces, cuando usted ve lo que va a pasar es así. ¿Qué hace en el caso del PLD? ¿Qué articula de los PLD? ¿Qué articulan un proceso en el cual es evidente que ya eligieron el candidato a la presidencia del próximo periodo? Que probablemente será visto más claramente como el leonelismo sin Leonel. ¿Qué se está discutiendo aquí en el marco del distrito? Y en el marco de un distrito donde la confrontación política es entre ese candidato de este grupo, de este sector remanente de esa situación, con un candidato que no es de la naturaleza propia del Partido Revolucionario Moderno ni del PRD, que es Guillermo Moreno. Entonces, vamos a tener un resultado político electoral que va a complicar la situación de las instituciones, independientemente de que todo avista, todo pinta para que el PRM se quede con una mayoría tan absoluta que el descrédito de la situación por venir y el resultado de la incapacidad para un país en crisis, para una economía que el bulto se le va a ir con el brillito, como se fue el azul de Pascua y se fue el azul de bolita, igualito se va a ir de rápido tan pronto pasen las elecciones. Entonces me parece, Junior, que lo que sobreviene es una situación de más profundidad de la crisis en el marco del liderazgo, de más profundidad de la crisis del sistema de partido, de más fractura del partidismo tradicional y la necesidad en paralelo de que este país tenga otras alternativas. Finalmente, hablando de alternativas, Fernando, hace unos días conversaba con Julio Jacín en el programa Revista 110 sobre la ausencia de contrapeso social en la República Dominicana. Y decía que una sociedad sin contrapeso social es presa del poder político institucionalizado y de los sectores económicos. Esa es una falsedad, Junior. Sí, vamos. ¿Tú sabes por qué? No, yo quiero decirlo. Además, con ustedes me toca discutir, por una razón elemental. Es decir, una cosa es que haya contestación social, que no haya contestación social, y otro es que la contestación social tenga dos factores en contra. La yugulación de un poder mediático que te convierte mentiras en verdades, una, y la ausencia de posibilidad de voz propia, de esas expresiones y la expresión propia. Yo puedo contarle los conflictos políticos y sociales que hay en este país actualmente y les puedo citar 5 o 6 de toda la región del país. La línea noroeste, el suroeste, San Juan de la Maguana, la zona de Barahona, espérate, Azua, la propia capital en sus barriadas. Oye, hasta la región este del país, con reacciones. Pero no solo eso, si tú lo buscas sectorialmente, aquí decenas de miles de maestros tienen constante movilización y te quieren resolver el asunto desacreditándote el ADP o su liderazgo, o porque son PLDistas, o son de Leonel, o porque además nada más luchan por el salario. No. Si todo eso aquí está expresado como un movimiento social, pero además, ¿quién dijo que la lucha contra la impunidad y el movimiento que inspiró Marcha Verde no está ahí y latente, listo para salir? Pero ¿dónde está la falsedad, Fernando? Te explico, porque a lo mejor no entiendo dónde cae la falsedad. La falsedad es que se han construido en el imaginario de que aquí no hay contestación social, porque cuando eso se afirma, lo que se crea es las condiciones para decir que no hay alternativa y que no hay esperanza. Yo no dije que no existe contrapeso social.
yo dije que una sociedad sin contrapeso social es una sociedad presa del poder político institucional y de los sectores económicos. Hiciste, y escúchame, hiciste dentro de ese análisis la experiencia vivida, por ejemplo, para que veamos el impacto del contrapeso social de Marcha Verde. Pero cité también, Fernando, los movimientos sociales que hicieron posible que hoy no haya una cementera en el Parque Nacional de los Haitises. Pero cité además la experiencia. Si hoy se aplica el 4%, no es porque había una ley, es porque se movilizó la gente en la calle, hizo contrapeso social al poder político. ¿Dónde está mi falsedad? No, discúlpame. Ahora le interpretó al revés. Dije la afirmación de que no hay contestación social aquí, discúlpame, es una falsedad. Ojo, y tú no hablaste de esos movimientos cuando hiciste la intervención, los referiste, discúlpame, en la respuesta ahora. Y cuando yo estoy diciendo eso, no estoy desmintiéndote a ti, que sé cómo piensas. Estoy diciendo que aquí hay un imaginario que se ha construido de que aquí todo se perdió casi porque no hay contestación social. Y si aquí hay algo, es contestación social, lo que pasa es que ella no tiene ni la voz propia generada desde su propia capacidad y las suficientes condiciones para enfrentar esa labor mediática que ha querido construir un imaginario de que todo eso se perdió. A eso es lo que yo llamo la falsedad de los que dominan, del bloque oligárquico, de este partidismo tradicional que cree que aquí el problema se resuelve de manera electrónica y sencillamente con una convocatoria a elecciones. Quiero concluir incluso planteando una cosa que para mí tiene mucho más valor, Junior, y lo hemos analizado más de una vez en forma múltiple. Lo que está pasando en la República Dominicana hoy oye bien, y estamos a la puerta en una situación parecida, y lo dije creo que en un programa último que tuvimos juntos, es una situación parecida a la que nosotros vivimos aquí en 3 o 4 momentos de la historia desde el 61 para acá, que se vivió al principio de la tiranía de Trujillo, que se vivió antes de la Guerra de Abril, que se vivió en el 78 y que se vivió en el 1970, y que comenzó a reproducirse con los movimientos del colectivo y terminó en Marcha Verde. Eso, y se llevó de por medio esos movimientos, porque Marcha Verde lo que hizo fue juntar todos los movimientos que tú señalaste ahorita, 4%, los Haitises, Bahía de las Águilas, etcétera. Loma Miranda, todos esos movimientos. Y ahora estamos planteados a ese nivel. Y eso no lo va a poder manejar esta situación. Yo voy a agregar algo más a lo que tú dijiste. Es que la tendencia de los acontecimientos, si no hay resistencia social, es a la dictadura. Es al endurecimiento, es a eso que denunció el PRM antes cuando peleaba, cuando era oposición, cuando era oposición, que hablaba de la dictadura constitucional. Claro. Eso que pretende el presidente actual y las actuales autoridades, imponer la ley, una ley de migración manipulada y manejada para orientarla en el sentido que ellos pretenden, en nombre de un nacionalismo de baja monta. Segundo, la ley de seguridad pública, la ley del DNI, que están ahí. Ojo, óiganme bien lo que estoy diciendo. Aceptar y plantear, apuntalar el proceso de privatización en lo inmediato. Este gobierno se lo va a plantear, sobre todo entregando, por un lado, al poder minero mucho más condiciones para depredar y desbaratar este país, y terminando de entregar lo que queda de los recursos del Estado o de la influencia del Estado en manos de los sectores y los monopolios privados. Eso viene ahora. Eso va a coincidir con una situación de la economía que no es tan buena, porque que ahorita se ve el brillito, como yo dije ahorita. Entonces venimos y vamos hacia una situación complicada que yo creo se necesita ver con estos ojos, para que la falsedad que han querido construir de que este pueblo no tiene alternativa y lo único que le queda es que se la busque quien pueda, no es cierta, es falsa. Aquí existe ahora la posibilidad de un cambio y la posibilidad de construir a partir del día 20 de este mes, o sea, dentro de 5 días, una alternativa que le diga que las cosas no tienen que seguir siendo como han impuesto estas oligarquías que se han juntado para hacer lo mismo y peor. Fernando, lamentablemente vamos a tener que despedirte, a pesar de que la conversación está demasiado interesante, picante, y hablaste de temas nodales fundamentales. Casi se me reveló Junior. Nodales fundamentales, Fernando, que no se tocan en otros medios de comunicación ni se tocan en otro programa. Tú decir que va a haber un desbarajuste a partir del año 2020, que terminen las elecciones, rumbo a las elecciones del 2028. Un sacudimiento. Rumbo a 2028, va a haber un sacudimiento, y hablaste del sistema político nacional. Sí. Pero yo creo que Fernando puede darnos una ñapita. Sí, nos queda 2 minutos. ñapita, Fernando.
Ante esa situación que planteas, de la posibilidad de que a partir del 20, ojo, los primeros 4 años de Luis Abinader le tomó prestado, creo yo, el traje impermeable de Danilo Medina. Durante sus primeros 4 años, nada de lo que ocurría en este país se le pegaba a Danilo Medina. A partir del segundo mandato, empezó la gente a observar el comportamiento del gobierno de Danilo Medina. Ojalá estos hayan aprendido algo. Ojalá lo aprendan, porque también he dicho que mientras más poder tú tienes, posiblemente el tollo es más grande si no hay una visión ideológica, si no hay un proyecto de nación integral, si no hay perspectiva, sencillamente poder. Ante esas situaciones, Fernando, ¿cómo piensas tú que pudiera incidirse a la construcción del sueño que desde hace tiempo tú albergas, que yo comparto, a la construcción de alternativas? ¿Qué se puede hacer a partir de la propia realidad de los sujetos del cambio que han estado vinculados a esas alternativas? Apostando a ti, resumo en 30 segundos que del 61 al 65, aquí hubo muerte de Trujillo, gobierno de Juan Bosch, movilizaciones sociales, levantamiento armado, golpe de Estado, insurrección popular y resistencia al imperio en 5 años. En 4 años. Del 61 al 65. Pico, sí. Si tú agarras y mides del 65 para Balaguer, se instaló 12 años de dictadura. La solución fue la dictadura, para evitar que se recompusieran estas cosas. La pelea de calle nunca se abandonó y arrancó en el 70 el problema, y no te olvides que hubo que hacer la banda. Y después de eso, aquí hubo un proceso que pasó por el Acuerdo de Santiago y la alianza de Peña Gómez y el liderazgo decente de la burguesía del país, del pensamiento burgués, con Peña Gómez a la cabeza, con el MPD y las fuerzas de izquierda. Y terminó eso en el 78 con la ley de amnistía y el pueblo cogiendo aire. De ahí hubo gobiernos que fueron incapaces de hacerlo, y eso vino y se metió en una alianza entre Balaguer, que recuperó, y el PLD. Bosch y Balaguer, y terminaron poniendo un gobierno. Y cuando eso pasó... El 86... 90 sí, con todo el sí. lío del fraude. Entonces te vas dando cuenta que los procesos políticos son más cortos para la procura de soluciones, y que la derecha siempre tiende a ofrecer una solución conservadora, pseudo dictatorial o de fuerza. Ahora, la tendencia es que este gobierno, que ha privado en demócrata durante estos 4 años, quede en una situación en que el camino sea la imposición de eso, y por eso comienza con anticipación, con leyes como la de el sistema de seguridad nacional y otras, y crea las condiciones para eso con un endurecimiento de las posiciones privatizadoras y conservadoras. Vamos a tener chance, pero hay que recordar, Giovanni, que estamos en el siglo XXI y que esta sociedad no es la sociedad del siglo XX. Por eso la reacción va a ser otra. No sé, y también el comportamiento de los actores políticos tendrán que ser otra. Por supuesto. Entonces, vamos adelante. Don Fernando, gracias por estar encerrando la noche, gracias por participar con nosotros. Este equipo encabezado por Junior Espinosa, pues nos despedimos y despide al público de este espacio, y será hasta otra ocasión. Bye bye.